Vamos a dar inicio. Decirles que, bueno, hoy sí ha sido un día un poco complicado. Ayer igual salí muy tarde, pero hoy actualizo las notas de las participaciones y también haremos el taller de la unidad 7. Quedaría de ahí ya solo para que realicen la unidad 8. Aunque veamos mañana cómo nos va el tiempo, porque quisiera también hacerles un repaso general para la evaluación, dar indicaciones del sistema SMALL a la segunda hora el día de mañana. Sí, más o menos esta sería como la programación, la que nos vamos a ir organizando. Muy bien. Bueno, felicitar por la cantidad de participaciones que hubo en la en la unidad 6, en la unidad de ayer. Veo que hemos estado trabajando de manera activa en la participación y esto es importante. Porque esto sin duda marca también algo importante dentro del proceso de aprendizaje que es desde la práctica. Nosotros aprendemos haciendo y por lo tanto todas las prácticas que puedan reforzar la parte teórica son bienvenidas. Permítanme un segundito. Voy a compartir la pantalla para un poco el refuerzo de lo de ayer y continuamos con el tema de la supervisión y el liderazgo, y también ciertas ideas de control de círculos de calidad, ideas generales en torno también a la unidad 8, que es lo que se quiere avanzar. Entonces, vamos todos a estar al pendiente el avance teórico. Si quisiera, por favor, comentarios, participaciones para poder profundizar en torno al contenido. Y de ahí inmediatamente pasamos los últimos minutos al taller práctico, ¿sí? Que también vamos a trabajar ahora el taller práctico 7 para quienes quieran también adelantar esta parte de la valoración. Permítame un segundito que mi computador está un poco lento, no sé qué ha pasado. Voy a cerrar unas aplicaciones para que no ralentice el sistema. Correcto. Muy bien, ¿me confirman por favor si se puede visualizar el interactivo? Sí, Miss. Sí, profe. Correcto, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Listo. Un poco recapitulando, nosotros ayer profundizamos y vamos a empezar también a agregar ciertos elementos importantes, ¿no? De la evaluación en los centros educativos y de manera sucinta. La evaluación vista como qué. ¿Quién recuerda un poquito de ese concepto que nosotros mencionábamos acerca de la evaluación? ¿Qué era la evaluación? Nos quedamos con un concepto. ¿Cuál era ese? Unas 3 palabritas suficiente, pero lo que quiero es que ya vayamos como delimitando y definiendo el concepto a priori. Como valor y mérito. Valor y mérito, dentro de la definición como valor y mérito, pero ¿qué nos decía esa definición del valor y mérito? Muy bien, José Ignacio. ¿A qué se refería? Porque esa era la naturaleza de la definición, pero a qué se refería? ¿Qué terminaba siendo la evaluación? Muy bien, está muy bien el tema de la definición desde la naturaleza de la definición, que era el valor y mérito, pero ¿a qué hacía hincapié esta definición? ¿Qué nos decía respecto de la evaluación?
Flor. Se obtiene información directa de la Sí, realidad, doctora. es uno de los complementos, pero ¿qué es principalmente? Vamos, vamos. Es un proceso sistemático. Eso, Flor, muy bien. El valor y mérito se refiere al proceso sistemático, muy bien. Es Ya me sistemático y continuo. Exacto, es proceso sistemático continuo, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que estudia las capacidades del equipo directivo para control y supervisión. Se analizará la función de supervisión de directores respecto a evaluación y supervisión docente. ¿Quién em, se encarga de la tarea de evaluar y de supervisar? No desde un liderazgo autocrático, como ayer decía Nelly, no, 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 sino que quien se encarga de velar, se encarga de que esto se ejecute adecuadamente tanto el proceso de evaluación como el de supervisión. Coordinador. El coordinador, las direcciones, muy bien. Es decir, aquí se encarga como en la calidad, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos un nivel jerárquico que pueda eh, poder ir articulando todos los procesos prácticas, ir desarrollando. Dentro de ello también nosotros vamos a ver que se destacará la importancia de la supervisión, evaluación para mejorar la enseñanza y rendir cuentas. Este es el contenido que se nos acerca ya en la unidad 7, ¿no? ¿Para qué supervisar? Con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Pero en qué sentido? En términos de eficiencia. ¿Cómo establezco estos términos de eficiencia? Voy directamente a estos criterios, ¿no es cierto? Si se alcanzaron las destrezas, si se cumple con la naturaleza del programa de maestría, si nosotros pretendemos también generar todo el aporte para trabajar el perfil de egreso de los estudiantes. Dentro de estos objetivos, plantear funciones del equipo directivo, determinar estilos de dirección existentes, también más flexibles. Más adelante vamos a ver el tema del liderazgo. Conocer test sobre perfiles de supervisión, también es esto válido. Conocer en qué consiste el liderazgo transformacional, que es parte de los temas también que vamos a abordar. El supuesto, ¿no? De que un jefe de estudios apasionado por la informática, pero que lamentablemente no se centra en los objetivos, sino netamente en la parte procedimental. Detecta que no hay coordinación en resultados de evaluaciones. El directivo, el coordinador, debe supervisar el tema del proceso, ¿no es cierto? Es decir, en algún momento en procesos establecidos tanto de evaluación, el trabajo de la supervisión implica poder ingresar, ¿no es cierto? Tener esta libertad de asistir a las clases y poder ir retroalimentando, tomando nota ya con criterios específicos, es decir, cuando se hace un trabajo de supervisión también nos acompañan los formatos adecuados para no tener inconvenientes, ¿no es cierto? Y poder decir, vamos a trabajar adecuadamente esta supervisión. ¿Qué voy a evaluar? ¿Sí? ¿A quién voy a evaluar? ¿Con qué voy a evaluar? Es decir, no es un acto al azar, no es un acto simple, superficial o deliberado, sino más bien es un proceso que requiere un procedimiento, por eso es sistemático y tiene que ser continuo, ¿no? Ahí un poquito resaltábamos esta relevancia de la evaluación formativa, que significa que durante todo el proceso permanece y lo que nos interesa es elevar la calidad, que puede estar centrada también en el rendimiento y no es para sancionar o tener juicios de valor, sino más bien para poder mejorar, aprender de los errores, retroalimentar principalmente. Herramientas, los test diagnósticos sobre perfiles de supervisión. Esto tiene mucho que ver un poco que no todo el mundo puede supervisar. Se le atañe también un trabajo directo con el tipo de liderazgo y el perfil de líderes que se debe tener, ¿no es cierto? Entonces, para asumir un cargo jerárquico de coordinación, de dirección, aquí lo relevante es que se tenga perfil. Por ejemplo, ¿cuáles serían las cualidades que debe tener un perfil de liderazgo? No nos centremos tanto en qué tipo de liderazgo, que lo vamos a ver inmediatamente más adelante, sino
¿Qué cualidades ustedes consideran que deben tener sus jefes, por ejemplo, o quienes tienen a cargo procesos a nivel organizacional? No solamente en lo educativo, sino que también para el tema de la eficiencia y el rendimiento, ¿qué características debe tener este perfil? Tener carácter, no dudar. Cuando tú dices Este, tener carácter, ¿a qué te refieres? Un ejemplo. sí, que sea, ¿cómo decirlo? Que no sea ni bravo, es la seriedad, algo así, el carácter, que es ¿Ya? no es fuerte, como que para decidir, no estar dudando, cosas así. Ok, muy Hola, bien. También Sí, debe, buenas tardes. Eh, ¿aló? bueno, lo que iba a decir es que también el líder debe ser empático, ujú, debe tener conocimiento, debe trabajar ujú. en equipo, entender a su personal y trabajar de la mano. Demostrar, yo primero, demostrar el trabajo para que conjuntamente como que es un ejemplo para que ellos me sigan. Muy Entonces, bien. y no sancionar, como líder, si algo hace mal, pues tratar de corregir, más no de pronto calificar una nota o de pronto cuando es un trabajo decir, de pronto ya no, si es un Un contrato. memo o llamado de Exacto, atención inmediato. exacto, ajá, la atención inmediata, ¿no? Yo, por ejemplo, yo hago la supervisión. Entonces, ¿cómo hago? O sea, es difícil, ¿no? Es difícil trabajar con el personal porque hay que tener, una inteligencia, la parte emocional, la inteligencia emocional para poder trabajar con el equipo. Por más que le saque de casillas, uno hay que tratar de, porque sí, o sea, en realidad, esto de ser de líder, pues ser líder, pues sí, sí hay cosas que, o sea, por más que quiera, o sea, le sacan de casillas, pero no, el líder tiene que no dejarse dominar de esa parte, sino tiene que Así es. tratar de dar ejemplo y pues respirar, yo que de donde sea sacar otra, o sea, pasar eso por alto y continuar y demostrar. Y pues porque si no, si usted pone, o sea, en ese sentido más bravo o de pronto a calificarle mal, a mandar un memo, pues al contrario, usted no va a tener una colaboración, al contrario, van a ser ellos, o sea, caso omiso y no va a tener un apoyo. Entonces, quiero ser empático, trabajar en equipo, de la mano con el personal, si algo está mal, pues corregir y trabajar. Creo que eso sería una de las cualidades muy Fundamental. importantes. Y Muy también otro bien. papel importante sería reconocer, motivarle al personal de alguna manera, quizás no económico, pero sería importante económico, que es lo importante, creo que todos, es bueno para todos, ¿no? Pero hay muchas maneras para saber reconocer al personal y eso también motiva al personal para trabajar y salir adelante. Muy bien, el día de mañana vamos a hablar un tema importante que dentro de la eficiencia de los centros educativos, ya como un tema global, como última unidad, el reconocimiento, porque el reconocimiento puede ser formal e informal, desde un elogio verbal o ya un proceso institucionalizado como un certificado, una placa, un diploma o algún beneficio, ¿no? Muy bien, has topado temas relevantes. Vamos con Jonathan. Yo creo que lo fundamental para un tipo de perfil así es que el coordinador tenga una visión objetiva y analítica, Ujú. o sea, que no solo se base en supervisar las tareas, sino que también entienda que la evaluación es la clave prácticamente para mejorar y más no para castigar. No estar en Correcto. la búsqueda de culpables, sino revisar el sistema en sí para encontrar dónde falló y corregirlo. Es decir, la mirada objetiva nos evita riesgos como la autocomplacencia. Muy bien, Jonathan. Muy bien. Vamos con Esmeralda. Buenas noches, Doc. Bueno, yo sí tengo un comentario de que es imposible no ser tan un poquito, ¿cómo se dice?, rígido cuando hay un grupo de trabajadores. ¿Por qué? Porque en mi caso trabajo en el sistema de salud, trabajo en terapia intensiva.
tenemos protocolos para guiarnos y para hacer las cosas. A pesar de eso, hay mucha gente que ya se le ha hecho supervisión, que se le instruye, se le ha felicitado y se olvida, o sea, está hasta un cierto tiempo bien, está llevando las cosas bien y retrocede. Entonces allí yo no puedo ser débil y decirle, ah, no, no le digo nada o no le voy a sancionar. Entonces yo pienso que el líder tiene que tener características, ser un poco fuerte de carácter, correcto, saber guiar, saber educar y también saber aplaudir cuando un personal trabaja bien. Porque no podemos decirle, bueno, no le voy a decir nada con temor a que siga haciendo las cosas mal. Entonces, por eso pienso que el líder siempre debe ser de carácter fuerte y apoyar a su personal. Tener principalmente esta inteligencia emocional que decía Nelly, el carácter supone esa objetividad, esa cero autocomplacencia que debe haber para tener fijado ya qué criterios el personal debe cumplir. Ojo, cada vez hay más grupos interdisciplinarios, grupos heterogéneos que complejizan mucho la tarea de supervisar, ¿no? Luis. Buenas noches. Sí, algo que tiene que tener un líder, por ejemplo, cómo nos gustaría que sea un líder en una institución, es que tiene que tener una visión estratégica hacia dónde nos quiere llevar como grupo. ¿Cuáles son sus objetivos? Por ejemplo, si es líder de un servicio, ¿a dónde quiere llevar? ¿Qué estándares quiere cumplir? Por ejemplo, que obviamente lo que decían los colegas, que debe ser empático, obviamente tiene que tener también esa humildad de saber reconocer que no lo sabe todo y que también puede delegar ciertas actividades a su personal. Son características que debería tener, que yo considero que debería tener un líder, esa capacidad para delegar y obviamente que también él o ella está obviamente en aprendizaje. Muy interesante, Luis. Tú me haces acuerdo de algo, y es que el dominio disciplinar, es decir, que el líder debe dominar, tiene que tener ese conocimiento del área, de los procesos, para poder llevar a cabo esta administración de los grupos. Pero esto no significa que vamos a perder la humildad intelectual. Hay un dato importante, me hiciste acuerdo, que la humildad intelectual viene desde decálogos de sabiduría. No sé si se acuerdan de estos sabios de Sócrates. Hay muchos, ¿no? Pensadores que iniciaron y ellos reflexionaron. Imagínense a ese nivel de conocimiento, llegar a tener esos, también paralelamente construir la humildad intelectual. Quien más lee, quien más realmente enriquece su espíritu, se va actualizando, comprende que el conocimiento es infinito y que tenemos limitaciones. Sin embargo, eso no significa que no tenga las bases y que no conozca su área. Debe conocer. Este es un requisito indispensable para poder liderar. Cristian. Sí, mis buenas tardes. También considero, como en la vida militar, el líder predica con el ejemplo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en la vida militar, el líder, para llegar a ser jefe, pasa por los puestos de abajo. Entonces, haciendo un símil en la vida afuera, yo considero que el líder debe tener experiencia en años y también su nivel de preparación. Porque, por ejemplo, si uno tiene un título de tercer nivel, pero sin embargo mi líder es un bachiller, entonces hasta se pierde de una u otra manera inconscientemente, se puede decir, el respeto, por decirlo así, en la parte profesional. Entonces sí considero importante su nivel de preparación y años de experiencia. Correcto. Es el conocimiento académico y el empírico, ¿no? El empírico que es fundamentalmente por el recorrido y todos esos años que vamos trabajando, ¿no? Pero ¿por qué es clave el tema de la supervisión? Porque es una tarea directiva prioritaria. Porque cómo ejecuto procesos como la evaluación, cómo veo que la calidad realmente se traduzca en resultados, cómo mido criterios, cómo realmente voy empujando todo este trabajo que tengo que hacer de una unidad, de un programa, de una organización hacia los resultados y metas establecidas.
mejora la calidad de la enseñanza dentro del quehacer pedagógico, ¿sí? Ustedes como futuros docentes ya de título, lo que se pretende es tener también esta jerarquía pedagógica, pero la jerarquía pedagógica no es solamente cuánto yo puedo ejercer en función de mi autoridad como docente, sino cuánto conozco de la temática, adecuadamente qué metodología estoy utilizando, acertadamente cómo estoy evaluando al estudiante para que se pueda generar esta jerarquía, ¿no? Y no jerarquía tomando en cuenta como el tema de autoridad, el tema de una escuela tradicional, sino más bien dentro del contexto de esa responsabilidad. El docente tiene un rol fundamental, que es ser guía, que es ser transformador, pero para poder traducir a ese rol, se necesita pues dominar la disciplina y poder tener estos criterios importantes que recaen en la didáctica, que es transferir ese conocimiento adecuadamente, saber qué estrategia, qué metodología debo utilizar, cómo debo evaluar, cómo puedo motivar al grupo, cómo también genero estos espacios de tutoría, de acompañamiento, cómo empiezo a regular también estos espacios de la gestión de las habilidades socioemocionales. No somos psicólogos, no vamos a ser psicopedagogos, pero sí tenemos a cargo un grupo humano que no podemos dejar de lado. Algo que también merece la pena y a propósito, como complemento, vamos a ver cómo nos va con el tiempo, pero la tendencia es que ahora el docente también tiene que expandir su conocimiento en función de la neurociencia, que es si de mí depende ese aprendizaje del ser humano, del sujeto que aprende, pues debo entender cómo funciona el cerebro, debo entender qué pasa en este proceso formativo. Debo entender qué pasa en esa curva de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces son como retos importantes que ya debemos ir incluyendo. El día de mañana les presentaré un par de láminas importantes como la neurociencia es parte también de la labor docente y es un reto que ha venido a quedarse porque nos ha dejado una cuota muy importante el tema de pandemia, ¿no? Cada vez los grupos son más difíciles, hay una carencia de habilidades socioemocionales, el tema también de la tecnología que lo que hace es generar y marcar una distancia entre docente, estudiante, docente, el que sigue el diplomado, el que sigue la capacitación. Entonces, ¿cómo ir recortando estas brechas, no? Porque hay estrategias y técnicas muy buenas que como valor agregado, les voy a presentar unas 2 laminitas y subiré también al Drive este elemento. Habilidades del directivo. Tiene que ser inductor, tiene que provocar una cultura de evaluación. Nosotros ayer vimos varios elementos de la evaluación. La cultura de evaluación, ¿cuándo estará instaurada en una organización? ¿Cuándo consideramos que una organización sí tiene una cultura de evaluación? ¿Quién me dice? ¿Cuáles serían esos síntomas, esos buenos reflejos de que una institución tiene cultura evaluativa? Recordemos, pensemos todo lo que conversamos también ayer, que es parte fundamental que también nos puede ayudar para fortalecer esta parte. Yo voy a decir una, ya no existe un indicador muy alto de resistencia del personal docente, por ejemplo. Usted puede hablar acerca de su organización también. ¿Qué otro síntoma puede haber de que ya se está instaurando una cultura de evaluación? O simplificando un poco más, ¿cómo yo sé que esa institución ya está por buen camino, abre las puertas a una evaluación? Sería cuando comienza a detectar sus fortalezas, Exacto. ¿Y sus eso qué es? debilidades. Ok. ¿Y en qué proceso profundamente se ve las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas? Cuando la institución está dispuesta a hacerse un diagnóstico, cuando la institución está clara de que parto desde mirar y articular todo, ¿no? Lo que decía muy bien la compañera. Esto
que puede ser el FODA, que puede ser El también. FODA. Ajá. Exacto. Pero esto es, el indicador es que la institución sin exigencia o por cumplir con la normativa genera estos espacios de autoevaluación para poder reflexionar su situación actual. ¿Qué más? Por ahí no alcancé a ver quién levantó la mano. Tome, por favor, la palabra. Usted es libre de hablar, por favor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas Era, noches. era yo, Brian, pero iba a decir cuando se hace una evaluación interna, pero ya lo dijo usted. Exacto, sí, exacto, un diagnóstico, pero claro, la evaluación interna es un paso después, porque la evaluación interna ya va hacia, hemos cumplido estos criterios. Claro que la autoevaluación podría simular, pero la autoevaluación tiene en sí mismo algo importante que es determinar las deficiencias principalmente, en qué deben radicar nuestras mejoras. ¿Alguien más levantó la manito? Cristian, creo que era Brian, no sé. Ah, no, Brian ya habló. Cristian. Sí, también considero, de acuerdo a lo que tenga de visión la institución, por ejemplo, de aquí a 5 años. Digamos que de aquí a 5 años quiero llegar a un nivel X. Entonces, para yo llegar a ese nivel, considero hacer al año 2 evaluaciones o 2 diagnósticos internos. Entonces, eso yo lo Correcto. plasmo en políticas estratégicas de la Muy institución. bien. La planeación estratégica. La visión, la misión es parte del ideario de una organización. Cuando se estructura ya todos estos documentos institucionales para el funcionamiento y tenemos claro como institución que debemos articular todos nuestros procesos a estos valores organizacionales, a esta misión, a esta visión, cuando se tiene claro el ideario y cuando empezamos a tener ya el carácter de poder velar, dirigir, adaptar todos los procesos a través de este plan estratégico, un plan operativo también, ¿no es cierto? Hay instituciones que también tienen códigos de ética. Entonces, todos estos documentos de nivel macro que ya son de dimensión institucional son un buen síntoma de que la institución sabe cuál es el camino, ¿no es cierto? En todas las instituciones existen, pero ¿cuántas hacen una lectura, un análisis de grupos interdisciplinarios, círculos de revisión de cómo estamos como institución, ¿no es cierto? Ya no solamente de la parte operativa, ir directo a los criterios, a medir si se cumplió o no se cumplió, sino también regresar a ver qué nos dice estos estamentos, ¿no es cierto? Y en qué condiciones estamos a nivel documental también como organización. Muy bien. Jonathan. Yo creo que aquí en realidad llegan a hacerse un autodiagnóstico ya cuando se encuentran en crisis y existe, no Sí. sé, una necesidad de optimizar recursos, Ujú. cuando Y ya esto, se empiezan a mover bajo presión. y esto ya no es sano, porque claro, es como, ¿qué hago para sobrevivir? Y el siguiente paso es el plan de contingencia, la reingeniería, el tema de tomar decisiones críticas. Entonces, la autoevaluación debería hacerse ¿cuándo? En todo momento. Por periodos, ¿no es cierto? No cuando la organización esté mal, no cuando la organización ya esté fijada un proceso evaluativo que le llegue, o nosotras las universidades solamente cuando nos llegue acreditación, que es cada 4 o 5 años, sino cada año regresar a ver qué es lo que está pasando con mi institución. Por supuesto, esto demanda de costos, de infraestructura, del tema de talento humano, del tema de especialistas también. Pero, por ejemplo, nosotros podemos hacer un proceso. A ver, ¿quién me recuerda qué proceso podríamos hacer para ahorrarle todo este trabajo de la autoevaluación y más bien saber cómo estamos, porque hemos ido sobre la marcha, pero ¿cuál puede ser un referente? Hay una práctica que nosotros hicimos muy importante en sesiones anteriores que nos pueden ayudar a medir nuestro trabajo solo por comparativa, por ejemplo. ¿Cuál era ese? Control de calidad. Benchmarking. El benchmarking.
Eso es control de calidad, pero hacia afuera. ¿Por qué? Porque una forma también de mirarse es mirar cómo está el mercado. Porque si yo, por ejemplo, sé que me he preparado, tengo una oferta educativa centrada en programas quizás un poco más cerrados, convencionales, poco actualizados, pero miro que los principales referentes están apuntando hacia una evaluación formativa, estos programas están articulando, por ejemplo, inteligencia artificial, están utilizando herramientas interactivas, ya me permite también tener ciertos elementos para poder decir, ok, hay que reunirse, hay que empezar a trabajar, empezar ya a montar toda una estructura para eh, poder ver cómo estamos como organización. También las habilidades es de orientador, es quien define la estrategia y los ámbitos. Un supervisor, ¿sí? En la supervisión no podemos carecer de estrategias. Entonces hay estrategias que son ya más formales, hay estrategias que se van creando en el camino, pero la estrategia es el cómo yo voy a poner en marcha la revisión de todo lo que se está ejecutando. No existen fórmulas mágicas, es un trabajo permanente, es un trabajo reflexivo, altamente competitivo también, porque siempre estamos tratando de estar a la vanguardia, comparándonos, tratando de llegar a esos niveles que nos han establecido. Previsor usa indicadores, estándares, ¿sí? Porque la medición tiene que ser cuantitativa y tiene que ser cualitativa también, pero tiene que remitirse a estos indicadores. En el caso de las instituciones de educación superior, tenemos ya los estándares propuestos por el CASES, pero también yo me puedo remitir a las certificaciones de nivel internacional, a rankings internacionales latinoamericanos y también ir tomando estos ejemplos para poder institucionalizar y decir, bueno, no solamente a nivel, por supuesto, nacional, dentro de la normativa educativa ecuatoriana me interesa cubrirlo, sino también voy más allá, ¿no? A esas certificaciones internacionales dentro del carácter integrador, animador que involucra al profesorado. Es decir, alguien decía esa capacidad de delegar. Si nosotros conocemos nuestro trabajo, dominamos, nosotros no podemos tampoco acaparar y asumir porque no existe posibilidad ni humana, ni económica, ni de tiempo. Nosotros debemos generar esa optimización. Entonces, por ejemplo, ¿qué trae consigo la delegación? ¿Quiénes han tenido que supervisar? ¿Quiénes han liderado departamentos? ¿A quién usted delega funciones, delega responsabilidades? Porque esto también viene a ser como de la mano, ¿no? No es que a todos podemos hacer actividades claves. ¿Qué deberíamos tener como respaldo o a quiénes deberíamos escoger en esta función de delegación? Yo, profe, quizás voy a comentar mi experiencia. Soy Lorena Viván. Con gusto. Eh, Lorena. Creo que un poco las delegaciones van en función de hacernos nosotros, digamos, como personas que estamos a cargo de un equipo, hacer una foda también y ver las fortalezas y debilidades que tiene el personal en el ámbito académico, que es el caso en el que yo estoy, pero también en el lado emocional, en el lado humano. Creo que tener como esa balanza muy clara de ver qué fortalezas es la que tiene el equipo, da la posibilidad para delegar, no como principio, sino que creo como estrategia, tratar de mantener a todo el equipo activo en varias delegaciones, porque a veces creo que también se comete el error de delegar siempre a una persona. Entonces, creo que un ejercicio de rotación en función de las capacidades que tiene ayuda a que todos estén involucrados en determinado momento y en determinadas actividades. Entonces, creo que es una manera como de rotar y por otra parte poner en valía el conocimiento no de una persona, sino de todo un equipo, y eso a la final llega a generar, creo, una comunidad, porque se empiezan incluso a relacionar entre ellos, a comparar, y creo que puede ayudar. Muy bien, muy bien. Tengo algo que decir, pero quisiera que siga participando. Jonathan. Yo creo que para delegar hay que entender que el liderazgo no va a ser sinónimo de ser el que más trabaja,
sino de ser el que mejor conoce y mejor va a articular el talento de cada uno en el equipo. Excelente. ¿Y eso y cómo mides eso? ¿A través cuál sería como la métrica? ¿Cuál sería como el insumo que te dé esa lectura de saber quién es el que mejor trabaja? ¿A dónde debería ir nuestra mirada? Indicadores. Exacto. Al desempeño, a los resultados de la evaluación que han tenido. O sea, no es del todo, por supuesto, porque hay también aspectos cualitativos como la inteligencia emocional. Siempre hay colaboradores que tienen más proactividad, predisposición, pero también hay que tener esa responsabilidad de saber delegar a quien conoce, quien hace bien su trabajo. Luis, sí, creo que era Luis que levantó la mano. Sí, sí decía que eso de delegar obviamente se trata de ser todo el personal, pero no todo el personal tiene las mismas aptitudes o actitudes, o sea, y sí podemos darle ciertas actividades a que desarrollen, pero no todos, o sea, hay personas dentro de la organización que sí tienen un carácter de líderes, o sea, conocen el contexto de la organización, y personas que a pesar de que se les incentive todo, no tienen esa misma habilidad o esa misma aptitud para obviamente que se le delegue ciertas cosas. Y obviamente también Así depende es. de la inteligencia emocional, como usted dice. Por ejemplo, algunos son más hábiles, pongamos en la parte médica, son más solventes en la parte clínica, otros son más solventes en la parte quirúrgica. Entonces, de acuerdo a eso, uno va, por ejemplo, combinándoles en las guardias, digamos. Uno que es fuerte en la clínica con uno que está fuerte en la quirúrgica. Entonces, crea una combinación, se potencializan ellos. Entonces, es más solvente que poner dos quirúrgicos que no son clínicos, digamos, algo así. Y para cumplir este principio de delegación es que el líder debe conocer a su equipo. Si no hay conocimiento, ¿cómo nosotros hacemos este buen ejemplo que nos da Luis? Hay algo que también es importante y son las mentorías. Nosotros debemos trabajar mancomunadamente con talento humano. Talento humano tiene subsistemas. Dentro del subsistema de talento humano hay una parte de capacitación. Y esto no solamente por el tema de supervisión, sino también de aprendizaje continuo de todas las áreas, porque, ojo, de la mano de la supervisión va esa necesidad de ir aprendiendo, mejorando, retroalimentándonos, no solo de los errores, sino también de las buenas prácticas. En el mundo organizacional hay un proceso que se llama shadowing, que es hacer sombra, ¿no? Sombra hace sombra todos los colaboradores del que sabe mejor hacer las cosas. Y esto es la mentoría. Pero aquí debe articularse un proceso que talento humano dispone de estos formatos, de los resultados de desempeño profesional, que obviamente el directivo lo tiene. Yo tengo acceso a las evaluaciones docentes, puedo identificar desde su desempeño en criterios pedagógicos, por ejemplo, quienes se han desenvuelto muy bien, pero también tengo otros insumos del tema de cómo van en la gestión administrativa, porque no es solo la heteroevaluación, el momento áulico, sino también esa solvencia en torno a nivel de incidencias que se han reportado, el tema de cumplimiento también en la parte de procesos, de entrega de informes, de entrega a tiempo de notas. Entonces es todo un conglomerado de evidencias, de formatos, de indicadores que nos permite pues poder tomar estas decisiones, pero sí o sí se tiene que tener este carácter integrador a través de la delegación, pero este tiene que ser un proceso muy responsable, ¿no? A veces no se tiene todo el tiempo y toda esta capacidad ya instalada de poder tomar inmediatamente la decisión, pero en el camino se puede ir implementando. Entonces, esta es la idea, ¿no? De manera individual también nosotros como áreas podamos ir potencializando, mejorando, haciendo una revisión hacia la interna, ¿no? De cómo estamos como área o como proceso. Innovadores, viene el tema de los planes de mejora. Innovación no significa algo nuevo. La innovación no tiene que ver con algo nuevo. Cuando ustedes vayan a ver en el segundo periodo innovación educativa,
quiero que presten mucha atención. Y yo también voy a prestar atención de esa responsabilidad del docente a cargo de esta materia, que es muy importante y sensible, de que la innovación es algo nuevo. Lorena, ¿querías decir algo? Sí, justamente era sobre la innovación. Yo creo que a veces tenemos como la sensación de que innovación es tener acceso a una herramienta digital, a un programa nuevo. Por ejemplo, digamos, yo soy arquitecta y en nuestro campo la innovación es que sepa manejar QGIS, ArcGIS, que sepa manejar AutoCAD, bueno, diferentes programas gráficos, pero digamos que yo como docente he visto que quizás la mejor manera de innovar es primero hacernos un análisis crítico, pero también creo que la innovación va por ver otras experiencias. A veces estos intercambios que se suelen hacer entre universidades, docentes o una cátedra que se lleva en línea compartida con otros colegas, creo que ayuda mucho a innovar y no necesariamente está vinculado a una herramienta tecnológica, sino a la posibilidad de tener una retroalimentación, por ejemplo, en la forma de dar las clases, de llevar un ejercicio, de aprender esas nuevas formas de mirar y de hacer que ya hacen otros colegas. Entonces, yo siempre me pongo a pensar cuando hablamos de innovación, siempre nos dicen, pero ya hemos comprado tal programa, pero no sé si esa es la innovación a la que el sistema educativo debería de caminar. No. Y ese es un muy buen punto. Uno de los fuertes que se debe buscar como pilares dentro de la educación es entender qué es la innovación. La innovación es mejorar un criterio, transformar algo, modificar algo. En este caso, ese algo tiene que ser el aprendizaje. Por ejemplo, el carácter instrumentalista que se le da al simple uso de cualquier herramienta radica en que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia del mapa mental que estamos mirando ahorita versus estamos en la presencialidad y yo hago en un papelote o el mismo gráfico les hago en la pizarra? No porque utilizo Canva, Genially o cualquier otro interactivo estoy innovando, no pasa nada. No pasa nada si vengo y leo la información y no potencializo hacia procesos cognitivos de análisis, reflexión, síntesis, aterrizaje en la práctica, el tema de vincularles, sacarles a ustedes siempre de esa zona de estamos escuchando la clase solamente, no, estamos participando. Entonces, la tecnología, mientras permita potencializar procesos cognitivos, está innovando. Esa es una verdadera mediación tecnológica en educación. Caso contrario es incluir la tecnología, pero el carácter instrumentalista dependerá pues de el docente, del conocimiento que tenga el docente, porque por más que haga juegos, utilice interactivos, si no hay dominio disciplinar, pues se nos cae la clase. Y esto es importante y esto es un tema bastante sensible, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo en el módulo, en realidad, sí se va a repensar mucho qué otra práctica se le puede ir articulando para este módulo de innovación que ustedes van a tener. Entonces, son características específicas de lo que se quiere en torno a este proceso de supervisión, ¿no? Mirar cómo va y luego tomar decisiones, ¿no? Como bien decía Lorena, se puede pensar en unas clases de intercambio o en clase sombra, por ejemplo, con otras instituciones educativas, pero claro, se necesita todavía implementar ciertos procesos porque todo esto hay que formalizar. Como les decía el día de ayer, con el tema específico del assessment, para poder implementar estas prácticas se tiene que pasar por consejo, se tiene que elaborar un protocolo, un proyecto, un proceso que, pues, que luego nos apruebe. Pero siempre se está buscando mejorar, impactar y que se traduzca en el aprendizaje de ustedes, ¿no? Son nuestra materia prima y el elemento fundamental. Materia prima no porque se les está cosificando, sino materia prima dando resaltando que ustedes son el centro de la academia, que ustedes son lo más importante de la academia, ¿sí? ¿Y qué se supervisa? Programaciones, proyectos, procesos, recursos, funcionamiento, resultados, coherencia de criterios, de indicadores, es decir, todo lo que se pueda medir. Prácticas comparadas. Francia, observación en aula más evaluación. En Inglaterra,
el consejo escolar, padres y director. En Estados Unidos hay la supervisión ante quejas y estándares. En los países nórdicos, el enfoque participativo e indicadores. Entonces, estas prácticas comparadas simulan qué es lo que sí está funcionando en otros contextos. Volvemos al benchmarking. World class sería, ¿no es cierto? En donde se va potencializando y ya salimos de nuestra zona, de nuestro perímetro. Y esto es importante. ¿Quién supervisa? Responsables de estructuras colaborativas, departamentos, comisiones, ciclos, claustro, dirección, coordina y rinde cuentas. ¿Cuál debe ser el perfil del supervisor? Lidera y coordina decisiones y proyectos. Debe tener un plan negociado, recursos, herramientas. Acompaña con guías, observaciones e indicadores, enfoque amable y promueve el autocontrol. Dentro de este enfoque amable tiene que ver mucho con esa empatía que hablaban las compañeras, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, aquí tenemos dentro de varios modelos, tenemos, por ejemplo, la mejora del aula a través de feedback formativo, rendición de cuentas profesional, control administrativo, ver que se cumplan las normas y los procedimientos dentro de la investigación para mejorar resultados. La protección del usuario, la comunidad, de este mundo de retroalimentarse y crecer, como el feedback, pago por méritos, el reconocimiento salarial, porque el reconocimiento puede ser de diferente escala. Esto obviamente no depende de quien lidera y supervisa, sino depende de ya cómo está la estructura dentro de la organización, pero quien lidera también tiene esa responsabilidad de elevar a los bandos muy, muy altos, a consejo de escuela, en donde se pueda ir repensando esto, ¿no? Con el objetivo de fidelizar y mantener a los colaboradores. Uno de las bases y los pilares fundamentales de la academia son sin duda los docentes, porque ellos permiten que ocurra la magia, como se dice en muchas instituciones, y obviamente de ellos depende que funcione, ¿no? Que es supervisar decisiones y proyectos, no perseguir a las personas, ¿no? No vamos a entrar en detalles, ya sabemos desde nuestro bagaje profesional que obviamente el tema del control excesivo puede llevarnos inclusive al tema de denuncias, al tema de maltrato, al tema de romper ese clima laboral importante que debemos cuidar. Trabajar mucho hacia ese modelo mixto, interna continua y externa periódica, ¿no? El tema de esta supervisión, ¿no? Y tanto también la evaluación que tiene que ser a nivel interno de manera permanente y afuera cumplir con esos periodos, ¿no? Sabemos que hay una acreditación, por ejemplo, cada 4 o 5 años. ¿Por qué esperar al tercer año para, como organización, sufrir estos estragos de ver cómo nos va, sino más bien empezar a armar planes eficientes de cómo vamos a responder a esa acreditación que viene de aquí a unos 3, 4 años? Contenidos, actividades hacia objetivos, estructuras, soporte, el trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque los resultados dependen de muchas áreas. Y aquí viene el tema de los acuerdos, desarticulación, el trabajar de manera dialógica, el tener un lenguaje estándar. En el tema de supervisión, ¿cuál sería el lenguaje estándar? ¿Cuál sería el lenguaje estándar? Vamos que están restando tiempo para su taller. Vamos, vamos. Me toca también un poco de conductismo, que es premiar, valorar el esfuerzo, pero también un poco más de exigencia. ¿Cuál sería el lenguaje estándar? O si alguien le está levantando la mano, no veo. En supervisión. O el diálogo común o el lenguaje de la organización. ¿Cómo nos comunicamos cuando hay una supervisión? Igual tiene que ver con la evaluación. ¿A través de qué? ¿Sí me escuchan o se me fue el internet?
Sí se le Sí, se le escucha. escucha. Ay, ya me estaba preocupando. Un silencio incómodo. Esto nos pasa en No sabemos online. las respuestas. A ver, ¿a quién le ha pasado en capacitación cuando pregunta o pasa algo o dice, es normal, está bien el silencio incómodo, ¿no? Silencio incómodo significa cuando hay estas pausas no programadas, pero esto es parte del ejercicio docente, es un espacio profundamente espontáneo. Entonces, ¿qué suelo hacer? Ya espero lo prudente y si no, pues ya lo digo yo. Otra pista, es decir, ¿de qué manera nos debemos comunicar tanto el supervisor como los colaboradores? ¿Qué tenemos en común? ¿Cuál sería como que ese objetivo ya? Pongámoslo así, ya no como lenguaje. ¿Cómo mido? ¿Con qué mido? ¿Qué mido, mejor dicho? Resultados, indicadores. Resultados, los indicadores. Ese es el Debe lenguaje ser común. un lenguaje técnico. Exacto. Es decir, nosotros, cuando yo digo lenguaje estándar, significa qué es lo que debe primar en un grupo. Jonathan, querías decir algo. Yo creo que hay que equilibrar tanto la firmeza técnica, como dijo mi compañero, con la empatía. O sea, no solo imponer, sino más bien alinear el equipo en un mismo lenguaje. Exacto. Por ejemplo, cuando yo sé, y esto tiene que ver, porque claro, hablamos de un proceso de evaluación, pero ¿quién evalúa? ¿Quién supervisa? ¿No es cierto? A ver, aquí hay algo importante y aquí viene algo clave a nivel de las organizaciones. Si yo tengo la tarea de supervisar, tengo esa responsabilidad de que se entienda qué proceso estamos llevando todos. Entonces, ese entendimiento radica en, yo sé que me van a supervisar, yo sé que me van a medir, yo sé qué criterios van a tomar en cuenta. Pero como dice Jonathan, no recae solo en la mirada cerrada, rígida, técnica de, soy un checklist para el que me ve o para mi líder, que es el supervisor. No, sino también que exista el tema de dar más apertura a procesos más humanos, como por ejemplo, lo que decíamos, si la evaluación no puede darse en un momento único, la supervisión también tiene que ver cierta flexibilidad y también valorar estos aspectos cualitativos, el carisma, la predisposición, el trabajo en equipo, las habilidades blandas en definitiva. Porque creo, y no solamente lo creo, las estadísticas afirman que para recortes de personal, para prescindir de colaboradores, las habilidades blandas son determinantes, porque las técnicas no son un tema menor, por supuesto, pero se van adquiriendo en el camino. ¿Sí? Entonces, miren qué importante todo esto que estamos conversando, ¿no? Que ya en la práctica cada uno pensará qué es lo que sucede en nuestra organización también. Dirá, sí, ok, en realidad sí manejamos un lenguaje estándar, siento que sí cumple con los perfiles de ser supervisor, existe tal liderazgo, entonces siempre usted está como repensando qué pasa también en su realidad como profesional. ¿Quiénes son los responsables? La dirección como líderes por estructura, la jefatura de estudios y la coordinación pedagógica. Los indicadores impuestos, responsables, dirección, líderes por estructura, jefatura de estudios. Aquí los indicadores impuestos, más que impuestos, ya vienen heredados, ya vienen dados, ya vienen establecidos por la norma, no hablar como algo forzado, sino más bien algo que va de la mano. ¿Sí? Dentro del control y supervisión, mil disculpas, aquí se ha movido un poquitín esta lámina. Dentro de los estilos tenemos el organizacional, supervisor, administrativo y educativo que va según y acorde a la naturaleza de la organización. Asignación de las tareas que tiene que ver ya más desde un sentido burocrático, que se ciñe solo a las reglas, o al integrador como criterios, roles, y también ya viene este aspecto más cualitativo, como decía Jonathan. Y algo que también es importante es estas implicaciones, ¿no? No todo control produce lo mismo. Afecta al clima, a la calidad del servicio y a la satisfacción. Cuando hablamos de prácticas polarizadas, es decir, ausencia de control, nos pasa factura.
O sea, tenemos costos operativos que lamentar, reprocesos, porque no tenemos como esta estructura clara, como no hay un control, una vigilancia adecuada. El control, en cambio, amenazante genera resistencia por parte de los colaboradores y el personal. Entonces, lo que se debería por el clima organizacional es de equilibrar, ¿no? Ya tenemos una estructura clara, conocemos los criterios, todo radica en cómo está estructurado. Si tenemos un manual de procedimientos, si tenemos los procesos establecidos adecuadamente, si tenemos un plan estratégico eficiente, trabajamos el plan operativo, es decir, todos conocemos el ideario de la organización, misión, visión, valores, no hay a dónde perderse, ¿no es cierto? Entonces sabemos que se puede, que no se puede, cómo se debería y no podemos recaer en este tema de un control amenazante. Y aquí vamos ya a empezar con el tema de los perfiles directivos que tiene mucho que ver con el tema de los tipos de liderazgo, ¿sí? Antes de esto, quisiera pasarles un videíto que sí me parece importante, más hacia el énfasis educativo, y luego vamos conversando un poquito más y cerramos con el tema de liderazgo y las funciones. Bueno, estos son ya complementos más del tema, porque sí quisiera que principalmente también hablemos del liderazgo transformacional. Hay un artículo que yo les había subido, nadie me dio una retroalimentación, nadie me dijo, sí, aunque sea leí el resumen, y que ahí habla también de varios tipos de liderazgo. Nadie ha tenido la fineza de poder leer ese artículo. Hoy es el momento, ojalá lo haya hecho, y eso es un extra para quien me diga, bueno, que pudo encontrar de la diversidad de liderazgo a propósito que estamos viendo la temática de perfiles de directivos, ¿sí? Vamos a ver ese video. Y quien haya al regreso, no solo vamos a profundizar un poquito de lo que vemos en el video, sino también de este extracto del contenido para cerrar el tema de perfiles directivos, y vamos como repensando esta parte de por qué el liderazgo es fundamental y a veces es el todo en tiempos de evaluación, en tiempos de supervisión y en tiempos de alcanzar esa tan anhelada calidad. Esmeralda, querías decir algo. Tenías ahí la manito levantada y luego creo que la bajaste. No, fue rato cuando en la participación anterior. Pero sí participaste. Sí, Ah, ya. Bueno, igual me interrumpen, por favor. ok, No puedo gracias. ver. Entonces, prestemos atención porque quiero que veamos esta partecita, no solamente desde mi enfoque, mi mirada, la parte teórica, sino también ya es momento de ir reflexionando desde varias miradas de expertos. El año 2011, llevo 10 años transcurridos en esta hermosa carrera, pero nunca dejé de estudiar. Hoy en día estoy finalizando mi segundo curso de posgrado, por lo tanto tengo ambas visiones del ámbito educativo, la del alumno y la del docente. Por lo tanto, les quiero mostrar en esta presentación la importancia y lo fundamental del liderazgo del docente en la nueva educación, porque si ser jefe no implica ser líder, ser docente tampoco. Veamos esta imagen. Es un aula que puede tener 60, 70 años o más, esta foto. Muestra la educación tradicional, centrada en el docente, donde éste era mejor cuanto más sabía de la materia. Las clases eran principalmente unidireccionales. Este sistema fue diseñado en otra época, para otras generaciones y con un contexto económico-social de aquel momento. Hagamos un poco de memoria de la última vez que estuvimos sentados en un aula. No cambió mucho este formato, ¿no? Ahora sí, ¿saben lo que sí cambiaron? Son los estudiantes que están sentados en esos bancos. En un momento el profesor decía, copien todo que voy a borrar. Pánico. Los alumnos de antes copiaban todo lo más rápido que podían, tratando de juntar la mayor cantidad de información posible en los apuntes.
Hoy en día eso también cambió. Los docentes le compartimos el material digital, presentaciones, apuntes. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando. Y si copiamos algo en el pizarrón, ellos utilizan nuevas tecnologías para ahorrar tiempo y que les dan más satisfacción. Los cambios generacionales impactan fuertemente en la sociedad y la educación no es la excepción. Antiguamente, el alumno asistía a clases con el objetivo y la motivación de conseguir un título para que en el futuro pueda conseguir un mejor trabajo y, por ende, una mejor calidad de vida. Ahora, este paradigma cambió también. Hoy en día, esa mejor calidad de vida que busca el estudiante es otra, no es la misma que antes. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta para comprender el porqué de esta charla. Ahora los invito a que nos sumerjamos, no hay mejor manera de decirlo, en esta situación, ¿no? Estamos en un barco, en el medio de la tormenta. ¿Qué sienten? Yo siento soledad, angustia, temor, miedo. No sé por qué estoy ahí, la verdad. Tampoco veo un destino donde quiero llegar. No sé si el barco está a la deriva o tiene un capitán. En fin, mucha incertidumbre, ¿no? Formo parte del equipo de tutorías desde el año 2012 en esta universidad, donde acompañamos a los alumnos de primer año durante su inicio en la transición universitaria y su vida universitaria, y créanme que muchos de ellos se sienten como nos sentimos nosotros recién en este barco. Por eso necesitamos comprender sus ideales, sus ilusiones, sus limitaciones y sus posibilidades para poder ponernos al servicio de ellos y que sean exitosos. Ahora reflexionemos, pensemos unos segundos más en los mejores docentes que tuvimos. ¿Qué características tenían que dejaron esa huella en nosotros? Esos que son un ejemplo y que nos vienen a la mente por habernos dado mucho más que el contenido de un programa. Algunas respuestas que obtuve a esta consigna fueron estas palabras que vienen acá, con personas confiables, motivadoras, innovadoras, etc. Fíjense que estas palabras hablan por sí solas y muestran fuertes características de liderazgo. Por lo tanto, los invito a que los docentes tomemos estas características de liderazgo para que los estudiantes se sientan motivados y trabajen duro en lograr sus objetivos. Tenemos que poner especial atención y hacer el esfuerzo en hacerles llegar este mensaje, ¿sí? Que esos bancos que ven ahí es el mejor lugar para que ellos hagan su inversión. El aula de un establecimiento educativo. Para esto vamos a tener que trabajar muy fuerte en la motivación. Pensemos que por estar sentados en el mismo lugar, en la misma aula, los alumnos no son iguales. En general, lo que vemos, lo que ellos nos muestran, es esta punta del iceberg. Pero todo lo demás, lo que no vemos, es lo que el estudiante realmente es, siente, piensa y padece. Entonces, les propongo que tratemos de conocerlos más. Utilicemos el concepto de educación centrada en el estudiante y así tratar de identificar sus necesidades genuinas. Ahora les quiero mostrar algo muy interesante, sobre todo por la analogía que se puede hacer, ¿no? Esto está tomado del libro de James Hunter, La paradoja, donde plantea un antiguo paradigma del liderazgo servicial apuntado a organizaciones. Y yo lo tomo como una analogía al ámbito educativo. Veamos. Plantea que en un sistema verticalista, en una organización, los rangos inferiores
suelen estar al servicio de las necesidades de los rangos superiores. Por ejemplo, el empleado al servicio de las necesidades del jefe, el jefe al servicio de las necesidades del gerente y así sucesivamente. Y todos ellos de espaldas al cliente. Si hacemos una analogía, como dije, al ámbito educativo, muchas veces pasa algo parecido. Necesitas crecer en tu liderazgo. Hacer un MBA y una maestría no necesariamente te va. Los ayudantes, los jefes de cátedra están al servicio de la necesidad del docente y el docente al servicio de las autoridades y todos ellos a su vez a espalda de los estudiantes. ¿Qué pasa en el primer caso? El cliente se va a la competencia, pero en el caso de los estudiantes pueden dejar la materia, dejar la carrera, en resumen, desmotivarse y dejar de estudiar, que es lo que no queremos. Entonces plantea un nuevo paradigma del liderazgo, donde dice que ese sistema verticalista está bien que sea así, pero debe ser con la pirámide invertida, donde en una organización los rangos superiores estén al servicio de los rangos inferiores y todos ellos a su vez al servicio del cliente, y así lograr la mayor satisfacción. Haciendo la misma analogía, las autoridades tienen que estar al servicio del cuerpo docente y todos ellos en conjunto al servicio de los estudiantes. De esta forma, el estudiante se va a sentir acompañado y va a ser consciente de que tiene a quién recurrir en caso de necesitar algo. Y entonces Bernardo Bárcena, en su libro El liderazgo de Francisco, plantea 3 acciones que podemos tomar para ejercer efectivamente el liderazgo servicial en una organización. Lo vuelvo a tomar como analogía al ámbito educativo. Bernardo dice que los estudiantes, hay que lograr, que los estudiantes, en nuestro caso educativo, quieran, sepan y puedan. Quieran quiere decir que trabajen con entusiasmo y motivación. Tenemos que utilizar, esto es fundamental, utilizar nuestra experiencia, nuestros logros personales y nuestra creatividad para hacerles llegar un mensaje de motivación y que trabajen duro para lograr sus objetivos. Que sepan, démosle toda la información que tengamos, no nos quedemos con nada. Y no solo de la materia, sino de todo lo que está alrededor. Compartamos la información, noticias, novedades, videos. Facilitémosle algún contacto que tengamos que le pueda solucionar algún problema. Estemos informados de alguna beca o alguna pasantía laboral que le podamos brindar para que mejoren su situación. Y que tengan los recursos necesarios para realizar sus tareas. Y esto implica que nosotros, como docentes, pongamos a disposición del alumno las herramientas que tengamos o las que podamos conseguir para que ellos puedan trabajar. Por ejemplo, puede ser desde una computadora hasta crear un aula especial para que ellos estudien con un pizarrón o una biblioteca de la especialidad. Tenemos que preguntarles e identificar qué necesitan para poder lograr sus objetivos de la mejor manera. Fíjense todo lo que tenemos los docentes a nuestra disposición para liderar nuestros cursos. Otra característica muy importante que veíamos antes es la de ser innovadores. Yo como alumno me motivo mucho cuando veo innovación en las prácticas docentes. Cuando un docente me enseña a manejar una nueva herramienta, una nueva aplicación o manejar un nuevo software. Son herramientas que voy a utilizar para esa materia, pero que después me llevo conmigo para utilizarlas a futuro. Otra herramienta muy poderosa de la innovación es sugerirles a los alumnos que participen en actividades de investigación, con el tiempo que puedan y que tengan, pero que se inicien en ese ámbito. Yo como alumno comencé siendo investigador en el 2011 y me motivó muchísimo a seguir estudiando y a recibirme. Por eso, los docentes tenemos que adquirir nuevas herramientas, métodos complementarios y material complementario, adquirir nuevas técnicas de trabajo en grupo e incentivar la participación en nuestras clases. En resumen,
utilizar todos los recursos que tengamos a disposición para estar al servicio del alumno. Existen un montón de aplicaciones hoy en día que podemos utilizar para esto, para planificar nuestros cursos. Podemos hacer actividades antes, durante y después de la materia. Compartirles información, crear reuniones, hacer actividades, formularios, encuestas, una inmensidad de cosas. Incluso combinándolas se pueden lograr muy buenas actividades. En lo particular, he implementado muchas de ellas en mis cursos, logrando muy buenos resultados, tanto en el desempeño como en la motivación de los alumnos. Y esto me fue manifestado a través de encuestas al finalizar la materia. Seguramente muchos de ustedes estén estudiando actualmente, o estudiaron hace poco, o hace mucho, no importa. Pero todos podrán reconocer que el docente desde su posición debe influenciar, innovar y tratar de cambiar el mundo, porque sus estudiantes, cuando se reciban, son los que en el corto, mediano o largo plazo van a hacer que nosotros y nuestras futuras generaciones vivamos en un mundo mejor. Por lo tanto, los invito a que lideren sus cursos como docentes. Seamos los capitanes de este barco, donde el alumno, el estudiante vea. Jonathan, ¿levantaste la mano? Sí, profe, era para dar el comentario del video, pero creo que Sí, no termino. sí, me asusté, ¿sabes qué? Por un microsegundo dije, si me decían que no se oye, eliminaba una participación. Dije, no sé por qué, pero créeme que me asusté. No, sí se Pero sí escucha, se profe. escuchó, ya un minuto y ya menos segundos y ya termina. Y luego voy a hacer el ancla, porque cuando hablamos de liderazgo educativo, es hablar del docente, porque el docente es quien lidera el proceso. Por supuesto, desde coordinación y dirección velamos por el cumplimiento, pero también coordinadores y directores somos docentes. Esa es la particularidad que hay en la academia, ¿no? Por eso es que puse el video y profundicé en el liderazgo educativo enfocado hacia el docente. Un destino con un horizonte claro y despejado, y acompañémoslos en ese viaje de grandes satisfacciones y de las mejores experiencias, para que en el futuro, cuando les pidan que nombren líderes, lo primero que se le venga a la mente sea los docentes. Muchas gracias. Muy bien, y eso es lo que ustedes escogieron. Esa es la carrera que ustedes, su segunda carrera, muy noble, muy demandante, muy retadora, y ese es el sentido, ¿no? Entonces ahora sí vamos articulando ya con esta última partecita para ya poder hacer el cierre con el taller, que me parece importante. Jonathan, cuéntanos respecto de lo que vimos. A ver, lo que más me queda del video es la idea de que ser docente no quiere decir necesariamente que sea un líder. También me pareció muy interesante la analogía del barco, de que muchos estudiantes se sienten perdidos, como en una tormenta, y que uno como docente debe ser el capitán que marque este rumbo. También me gustó mucho el concepto de la pirámide invertida, que básicamente nos dice que el docente debe estar al servicio del estudiante y más no viceversa. Para que esto funcione, también nos mencionaba 3 puntos claves, que era que el alumno quiera, es decir, que esté motivado por nuestra propia pasión, que sepa, que se le comparta toda la información sin retenernos nada y que pueda, ayudándoles con las herramientas para lograrlo. Y al final lo que buscamos es influir para que ellos sean quienes den estas mejoras a futuro. Muy bien, excelente. Los directores, los coordinadores somos docentes, ¿sí? O sea, en realidad en la academia existe esta particularidad porque la materia prima es del conocimiento, la materia prima es esa transferencia, ¿no? Del conocimiento, es el poder producir conocimiento, gestar procesos, nuevas prácticas,
para que los diferentes profesionales pues se especialicen, se actualicen, poder acompañarles, pero siempre siendo el centro el estudiante. Esmeralda. O era la manito que ya tenías levantada. Sí, profe. Ah, ya, bueno, no te preocupes. Entonces, el liderazgo transformacional, voy a empezar con el definitivo, el más relevante, que es el liderazgo transformacional. ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿Alguien activó el audio? Tal vez quiere Yo. mencionar algo. Sí, con gusto. Yo no. Sí, justamente acerca del video, lo que sí me llamó bastante la atención, no, ni claro, en alguna participación de este rato me parece que fue, que decía, ¿no? Que hay que trabajar de la mano, desde, o sea, conjuntamente en este caso sería, por ejemplo, con nuestros estudiantes, o si, por ejemplo, yo trabajé en un hospital, pues estar ahí, trabajar en equipo, acompañar, compartir y trabajar con mi personal, con mis compañeros, no porque el hecho soy yo el jefe, el gerente o el coordinador, no voy a trabajar. Entonces la pirámide muy buena, o sea, a mí me llamó mucho la atención, o sea, la pirámide invertida, que en donde recalca que hay que trabajar conjuntamente con su personal. Muy bueno eso. Y en cuanto a lo del barco, ¿no? También sí, pues, o sea, sí, el estar allí, si es que uno no hay quien le dirija, quien esté a la cabeza. Y eso ocurre, por ejemplo, en el caso en los hospitales, por ejemplo, en mi institución. Si no va, como decimos, si la cabeza no funciona, pues el resto mal podríamos llegar a obtener las metas del objetivo que nos planteamos. Entonces, también depende de ellos, o sea, nuestro directivo, la máxima autoridad, pues debe ser un buen líder. Tiene que Muy tener bien. todas las cualidades para poder, pues, llegar a cumplir esos objetivos y ser competitivos con otras instituciones, a pesar de que porque no somos particulares, pues si somos también a nivel de Estado, pues también debemos ser competitivos y por nuestra reputación. Eso quería comentar, doctora. Excelente. Justo la pirámide invertida tiene que ver mucho con este liderazgo transformacional, ¿no? El que queremos mejorar resultados, mejorar procesos, pero hacia el estudiante. Giovanni. ¿Cómo está? Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, mi comentario en cuanto a lo que es líder y lo que es docente, creo que en el caso de nosotros que somos médicos y muchas veces nos ha tocado dirigir las diferentes, los diferentes servicios, creo que el ser líder en mi cuestión, en mi campo, también es necesario ser docente, ya que muchas veces el formar a un médico residente en el ámbito en la especialidad que es la mía, cuidados intensivos, hay que ser un buen docente, porque si le formamos mal, va a hacer las cosas mal y vamos a tener un elemento que nos va a ir en contra de tener buenos resultados. Entonces, como muy de acuerdo con los comentarios que escuchaba a los distintos compañeros, que el líder tiene que ser el que tiene más experiencia, el líder el que tiene que tener carácter, tampoco ser muy dócil, porque como dicen, escuché por ahí, a veces mucha gente abusa de esto. Y hay una realidad que tiene el país que lastimosamente viene cursando y creo que es uno de los efectos de la salud pública, que muchos líderes, tanto de los servicios y tanto directores de hospitales, lastimosamente son tomados, son puestos políticos. Ya no es como era antes, de que el que tenía más experiencia, tenía más estudios, es el que llegaba a ser líder por méritos, se tomaba pruebas y todo eso. Lastimosamente eso ha venido cambiando y creo que es uno de los grandes problemas tanto en lo que es salud pública. Muchas gracias, doctora. Qué interesante, Giovanni. Y aquí vamos a hablar mucho de que se entienda, ¿no?
que estas características y de lo que debe tener el perfil, porque claro, si bien es cierto, el perfil directivo y control radica en quienes velamos estos procesos, pero el liderazgo también incide en la parte educativa y eso recae directamente hacia el agente educativo más importante que es el estudiante. Tenemos varios tipos de liderazgo. El liderazgo burocrático administrativo es alta tarea, baja relación y control jerárquico, ¿sí? Esto en función de los procesos. Y esto también de alguna manera cuando los directivos desactivemos el audio, por favor, alguien se le quedó activado el audio. Y aquí lo relevante es que en el tema de procesos, nosotros no podemos enfocarnos en solamente, ok, soy docente, doy clase de manera fría, monótona y ya cumplí. ¿Qué pasa con las relaciones interpersonales? ¿Qué pasa con la retroalimentación? ¿Qué pasa con la parte experiencial? ¿Qué pasa con ese feedback, esa posibilidad de las participaciones, de generar estos talleres de trabajo para hacer un ambiente más práctico? El control jerárquico, ¿sí? Entonces, esto es realmente importante ir identificando. En el liderazgo situacional tenemos, en cambio, alta tarea, baja relación y control jerárquico de igual manera. Liderazgo ejecutivo, alta tarea, alto control estructural, resultados medibles, eficacia y rendimiento. El enfoque de estructura, organización del centro, jerarquías, departamentos. El enfoque burocrático tiene que ver con el clima laboral, participación docente, trabajo en equipo, motivacional, pero viene mucho del proceso administrativo, ¿sí? ¿Qué pasa con el liderazgo transformacional? El liderazgo transformacional da un paso más allá, ¿no? El liderazgo transformacional lo que busca es modificar, llevar a cabo hacia esta tan anhelada calidad. Es decir, cuando nosotros hablábamos de calidad, hablábamos de un momento ideal, de un proceso ideal, de resultados esperados. El liderazgo transformacional busca llegar a esa calidad. El liderazgo transformacional específicamente en educación lo que busca es que se dé una educación con calidad y calidez, que eso está en la normativa. Artículo 26, 27 de la Constitución. Luis Gamboa. Artículo que usted nos mandó a leer, profe, ahí lo que Ay, sí, decía qué bueno. que en ese debería ser un líder que inspira y motiva. Es algo que a mí me llamó la atención, porque realmente hay pocos líderes que logran eso. También decía que obviamente debe ser un líder que debe tener una fuerte visión y personalidad, porque esa personalidad fuerte es la que va a inspirar y como comandar a todo su personal. Entonces, este era uno de los liderazgos más solventes que yo leí y obviamente el otro que también creo que sí topamos un tema era el otro, era el liderazgo, que creo que sí lo topamos. Hay Era distribuido, el que delegaba, ¿ya? el que delegaba las actividades. Eran los dos liderazgos como que tenían que ver más, por ejemplo, con nuestra profesión, con la profesión médica, que somos la gran mayoría. El Ajá. distribuido, ajá, exacto. Este fue un estudio que se hizo tomando en cuenta la diversidad de liderazgos. Como ustedes ven, el liderazgo nace, como muchos de estos temas, a nivel organizacional. Entonces, la parte del clientelismo hay que curarla también en lo educativo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros aquí sí damos un servicio, que es lo educativo, pero principalmente lo que buscamos también es transformar vidas, es generar también lo que esto se llama la inspiración a partir de qué estoy aprendiendo para mejorar mi calidad de vida, porque el conocimiento al fin del día nos permite eso, mejorar las condiciones, y esto es válido, ¿no? Entonces, el liderazgo transformacional va más allá de, sí, nos interesa la tarea, pero principalmente la relación, ¿sí? En el tema del control es altamente eficiente porque cumple los criterios, busca los resultados. Y, por ejemplo, en el tema de las prácticas innovadoras, el tema de planes
prácticas pedagógicas altamente innovadoras van de la mano con un liderazgo transformacional. Una característica que tiene el líder aquí es que es visionario, ¿no? Lo que ustedes decían. Es decir, hasta dónde quiere llegar. Veíamos en el video el tema de un barco. Se puede hacer la analogía del timón, por ejemplo, que es el que conduce, el que regula, el que nos de alguna manera mantiene la estabilidad en el barco, ¿no es cierto? Sin un buen capitán y sin un buen timón, pues difícilmente nosotros podemos llegar a tierra, ¿no? O sea, podemos llegar a cumplir con esta misión de atravesar esas tempestades, de atravesar estas dificultades, porque en la academia la realidad es altamente compleja, así como en el área de salud, como en otras profesiones también. La diferencia es que el líder, al momento que está y se sitúa para inspirar, lo que pretende es que con el ejemplo poder moldear, cambiar, acompañar y retroalimentar prácticas. ¿Sí? Tenemos aquí, dentro de las funciones también de la supervisión y estilos de liderazgo, mejora, ¿no? Observación de aula, retroalimentación, desarrollo profesional. Entonces, cuando nosotros hablamos de liderazgo, también vinculando, todos estos procesos ya cobran sentido. Es decir, observo el aula, ¿para qué? ¿Por qué? Y aquí quiero mostrar, ¿no? El diagrama de la función supervisora. Mil disculpas, se ha pixelado un poquitito, pero esto sí me parecía tomarlo idem de la plataforma. Es ¿qué? Objetivos como indicadores de actividades y recursos. ¿Quién? Este equipo director y responsables de la delegación. El cómo a partir de los indicadores, revisando actividades, reconduciendo procesos. Y el dónde, estructuras de gestión, equipos docentes, cuando a lo largo de las fases de cada proyecto, ¿no? Pero estos son los momentos, estos son los espacios a los que radica esta guía de, mejor dicho, este proceso de supervisión. El control administrativo que tiene que ver con la normativa, los procedimientos, el cumplimiento formal, la rendición de cuentas, ¿sí? La evaluación institucional, resultados académicos, la transparencia que a la final es lo que permite transparentar cuán bien estamos haciendo las cosas, ¿no? Esta rendición de cuentas que viene a ser como un proceso de democratización de todo lo que nosotros hemos ido trabajando como instituciones educativas. Y aquí vemos que como elementos principales la calidad del servicio, el bienestar, la adaptación curricular, porque en realidad esto pesa y pesa mucho, lo curricular, que tiene que ver mucho con que esos contenidos, esas destrezas, esos criterios importantes, realmente estamos formando a profesionales que es lo que busca el mercado laboral. Realmente estamos cumpliendo con ese perfil de egreso que es demandado allá afuera en un mundo altamente competitivo, en un mundo en donde nos exigen muchos aspectos para poder escalafonar, para poder ascender. Es decir, es importante también ir mirando cuál es nuestro papel dentro de la academia hacia el aporte que damos a la sociedad. Contenido de la supervisión, tenemos aptitudes docentes, competencias y resultados, ¿no? Estilos participativos versus el directivo, objetivos negociados participativos, objetivos impuestos, jerárquicos. Bueno, aquí en realidad viene a ser un proceso bastante importante. Nosotros, cuando hablamos de supervisamos y cuál es la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación es de cuando hay errores, se tiene que rever, se tiene que hacer un plan de contingencia, perdón, plan de mejora, pero cuando las cosas van bien y tenemos excelentes resultados, aquí viene la meritocracia, aquí ya viene el reconocimiento, aquí ya viene cómo logro gratificar el esfuerzo y el trabajo de los docentes, de los procesos establecidos. Y aquí viene mucho esta cultura, ¿no? De que sea una supervisión que también elogie los aciertos y no solamente se centre en tenemos que modificar, ajustar, articular las mejoras. Creo que no hay nada mejor que
trabajar con un personal motivado, un equipo motivado, que esto sí va de la mano con equipos altamente eficientes. Si yo tengo que como líder un grupo que no me respeta, que no me escucha, que no me sigue, pues difícilmente yo voy a cumplir mi cometido, ¿no? Entonces, creo que un gran peso importante también es estas habilidades blandas que tiene el líder para poder gestionar todos estos procesos importantes de la evaluación y de la supervisión. Les Diana, una sugiero, pregunta. claro. ¿Por qué en el estudio que realizaron no tomaron en cuenta los tipos de liderazgo como administrativo, situacional, burocrático? ¿En cuál estudio? ¿En el En el artículo? en el tuyo, ajá. Ajá. ¿Por qué no se tomó en cuenta? Porque se estaba dentro del Ministerio de Educación. Nosotros no podemos utilizar cualquier liderazgo. Se buscaron los liderazgos que por normativa se exige a las instituciones educativas. Este burocrático, laissez-faire, el situacional, es más a lo corporativo, a lo organizacional. Que no es que sean malos, pero lo que les decía del clientelismo, ¿no? ¿Qué servicio nosotros damos desde el educativo? Entonces son liderazgos que han sido posicionados, situados a nivel educativo, y lo que se buscó es hacer un análisis de todos los que han pasado por las instituciones educativas, ir mirando cuál de forma objetiva qué ha sucedido y qué se puede implementar. Muchas. A veces confundimos, ¿no es cierto? Y muy buena pregunta. Cuando nosotros estamos a nivel organizacional, nos centramos en un producto, que es un producto en serie, que es un producto que cumple con condiciones de calidad, ¿no es cierto? Cuando estamos en una fábrica, en una planta. Cuando trabajamos también niveles de servicios, buscamos que se adapte a las necesidades del cliente, que sea óptimo, que cumpla las expectativas. Pero en la academia, que es un espacio altamente sensible, nosotros trabajamos directamente con el talento humano, trabajamos con seres humanos. Entonces complejiza aún más el proceso, ¿sí? Entonces, a nivel organizacional nos ha dado muchas enseñanzas de cómo dirigir una organización, pero en la parte educativa nos toca aterrizar mucho qué es lo que sí conviene y es pertinente para el quehacer educativo. Porque nosotros, a diferencia de empresas, fábricas, así como el tema de salud, así como ustedes como profesionales de salud, nosotros tenemos un producto altamente sensible y el más importante, que es del ser humano, ¿sí? No se puede cometer errores. Aquí en el tema de salud hablamos de vidas, en el tema educativo hablamos de que inclusive podemos estancar, podemos inspirar o podemos dar la espalda a futuros profesionales, ¿no? Entonces es en realidad el impacto y la responsabilidad que se tiene. Y también, ¿quién me dice cuál es la propuesta que se hizo en el artículo? Porque se hizo algo para poder socializar a nivel institucional, porque se tomó en cuenta diversas instituciones, no solamente públicas, particulares, sino de otros sostenimientos como fiscomisional. ¿Qué propuesta? No sé si llegaron a leer esa parte que estaba ya casi al final del artículo. Claro que de manera sucinta se explicó, pero ¿cuál fue la propuesta que generó ese artículo? Y me Las gustaría que eso... encuestas. No, porque eso fue el instrumento que se utilizó. La Justo. propuesta, ¿qué es lo que se hizo, no? O sea, con este conocimiento de liderazgo, ¿cuál fue la propuesta que se dio? No estaba, creo, netamente en el resumen, sino más bien en la última parte del artículo. Quien lo ha hojeado, quien lo ha podido leer, quisiera que me comente qué fue lo que se implementó en las instituciones educativas. Porque se reconoce liderazgo, pero ¿para qué? Quien me lo dice hasta el final de la clase, pues hay un extra, ¿ya? Muy bien.
Y dentro aquí está, el diagnóstico y mejora de procesos institucionales. Con esto cierro ya para trabajar el taller. Tenemos el diagnóstico del proceso, describir el proceso, las entradas, actividades y salidas, identificar el tiempo de atención, posibles errores y puntos críticos, proponer indicadores. En el tema de evaluación, les decía, unas instituciones educativas que estén listas, que estén abiertas a una cultura, valga la redundancia, de evaluación, es porque tienen ya consigo estas autoevaluaciones, estos procesos de diagnóstico para identificar cuán bien o cómo ha ido el trabajo. Tenemos el benchmarking también, ¿sí? Comparar su proceso con una institución o modelo considerado como buena práctica para elaborar una tabla comparativa y también que sea un reflejo y un espejo de cómo estamos posicionados en el mercado para poder mejorar, instaurar procesos y prácticas más competitivas, generar una propuesta de mejora, plantear acciones de mejora, reducción de trámites, estandarización, reducción de tiempos, el uso adecuado de la tecnología, incluir responsable, beneficio esperado, indicador asociado. Tenemos también control y mejora continua, indicador cómo se mide el resultado y proponer un ciclo, ¿no? Nosotros tenemos, vamos a ver el día de mañana, círculos de calidad que tiene que ver cómo trabajamos a nivel de procesos con equipos interdisciplinarios. Veíamos un ciclo Deming, también vimos anteriormente en las clases de un proceso de mejora continua. Jonathan, ¿querías mencionar algo? Precisamente sobre el ciclo de Deming, ¿es lo que mencionaba que era la propuesta? Sí, pero ese es el otro artículo. Solo Habían dos dice artículos. planificación estructurada con un cronograma de actividades específicas. Ajá, pero no, yo hablaba del artículo de liderazgo. El liderazgo. Ahí decían una planificación estructurada con un cronograma en las Ya. instituciones donde no aplicaban el Ah, transformacionalista. ok. No está de manera profunda. ¿Cuál era esa planificación? Les cuento un poquito. Ya con el análisis, porque se hizo todo un análisis, ¿no? Sino que de manera sucinta se recorta hacia el artículo, porque eso salió de una tesis de maestría, inclusive. ¿Cuál era la intención de toda la revisión que se hizo, estadística, documental, de los diferentes tipos de liderazgos utilizados en las instituciones educativas y cuán afín puede ser para la diversidad de sostenimiento, es decir, fiscal, particular, fiscomisional? Se implementó una capacitación para poder a nivel institucional incluir el tema de liderazgo, cómo debe ser articulado a nivel institucional, es decir, el conocimiento, cómo debe ser asumido. Y ahí planteaba, ¿no? Por ejemplo, en las instituciones educativas de nivel primario y secundario, porque el artículo va dirigido para ese nivel, hablaba de que nosotros en la universidad tenemos el plan estratégico, el plan operativo, tenemos el PEDI, tenemos el código de ética. En las instituciones educativas de nivel primario y secundario tienen el PI, el plan educativo institucional, tienen el PCI, que es el plan curricular institucional que aborda todos los contenidos, las áreas, las estrategias a utilizar, el código de ética. Entonces hablaba de cómo ir articulando este conocimiento del liderazgo adecuado ya a nivel mesocurricular, pero se establecía, por ejemplo, una capacitación. Creo que sí tengo aparte, ya les he de subir también en el Drive, qué tipo de capacitación se implementó, ¿no? Porque sin socialización, sin conocimiento, no se puede ir articulando estos procesos. Pero sí, gracias, Jonathan, vale la pena porque no me acordaba que no se había especificado mucho cómo se implementó los diferentes tipos de liderazgo, o sea, el conocimiento de los diferentes tipos de liderazgo. Muy bien, Era Jonathan. José, no Jonathan. Ay, perdón. No, sí fui Siempre yo, profe. Se parecen las voces. Así veo. Entonces, No, por profe, lo del favor. ciclo de Deming sí fue mi comentario. Ah, ya.
Del ciclo de Deming, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles eran como algo que rescatar para complementar? Porque aquí nos cae, pero como anillo al dedo, el control de mejora continua, la estrategia de mejora continua. Que en cuanto a la estrategia de mejora continua, el ciclo de Deming, pues básicamente era el motor. Ujú. Lo que se trataba de implementar en las instituciones eran acciones para frenar el bajo rendimiento. Hablaba de programas de capacitación de redacción científica, de la creación de redes de investigación, también de un sistema de tutorías virtuales. Y sobre liderazgo, decía que es una pieza fundamental que tiene un propósito claro de reconocer, garantizar la ejecución y la sostenibilidad de la calidad. Muy bien. Y Jonathan también, acreedora. Voy a ir sistematizando todo esto para no olvidarme. Esta mañana ya tienen esto actualizado tanto en plataforma y les comento quienes tienen algo extrita por ahí que nos viene bien para cerrar el módulo. Dentro de la estrategia de mejora continua fue muy importante porque se hizo el estudio de factores personales que influyen en el rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, aquí se establecía este tipo de estrategias que hablaba Jonathan y de que esto es tarea del líder. Son artículos publicados, son artículos ya de hace unos, creo que si no me equivoco, 2, 3 años, porque esto ya lo llevo trabajando mucho tiempo. Entonces, todo lo que aquí humildemente se ha podido compartir se habla desde la experiencia, ¿no? Quiero que me digan, y con esto voy atando el por qué yo desde el inicio de la clase y con el ejemplo les decía hasta dónde yo quisiera derivar, por ejemplo, sus casos prácticos. Ya capaz si no se alcanza con este módulo, ir identificando perfiles de ustedes que sean compatibles como para poder ¿qué es también la innovación en los docentes? Dijo algo clave en el video. Innovar no se refirió solo a las herramientas, dijo también qué debía ser el docente para potencializarse. Profe, antes de que hagamos eso, lo que usted nos preguntaba o lo que nos decía era que ahí en ese artículo de liderazgo lo que decía es que hay que diseñar un taller de perfeccionamiento teórico práctico para los directivos con el tema de los estilos de liderazgo educativos efectivos para elevar los resultados. Eso era lo que sacaron como conclusión que les hacía falta a estos tipo 4 de colegios fiscomisionales, privados, fiscales y el otro no me acuerdo qué tipo era, pero eso es lo que decía en Municipal. resumen, municipal, Mira, se que es trabajó con lo que todos. detectó en su estudio. Ajá. Exacto. Talleres, ¿cómo dijiste? Ya ni yo me había acordado. Yo solo le dije a nivel de un- capacitación, no Sí, no lo que puedo acordar dice todo. diseñar es un taller de perfeccionamiento teórico práctico para Perfeccionamiento teórico. directivos en el tema estilos de liderazgo educativo efectivos para elevar los estándares. Ujú. Ya, miren eso, elevar los estándares. Entonces no pudo haber sido más pertinente que esto, porque ¿en qué instituciones educativas se sensibiliza ese nivel de proponer talleres, que fue la idea de un estudiante como ustedes de ese entonces, que dijo, profe, yo quiero trabajar esto? Ok, vamos a trabajar y vamos a hacer un trabajo bastante duro. Kleber, que es el autor también de ese artículo, él es autoridad en 2 instituciones educativas. Entonces, él hablaba desde la realidad. Entonces, imagínense qué importante es proponer un taller de perfeccionamiento teórico, práctico de los estilos de liderazgo, que no es un tema menor, que estamos hablando de la relevancia que tiene para cuando se habla de calidad. Porque antes de hablar de calidad, nosotros tenemos que hablar de muchos aspectos: evaluación, liderazgo, supervisión, ¿sí? El propio sentido y la propia lógica que tiene la institución, saber qué está sucediendo, ¿no? Antes de hablar de calidad, porque calidad, así también como la evaluación, es un término polisémico que requiere pues muchas aristas que atender. Jonathan, también querías mencionar algo.
Sí era sobre el video de la innovación. Sí, eso. ¿Qué más, aparte Sí, de las herramientas, qué sugería para que un docente realmente sea innovador? nos hablaba de romper el esquema tradicional, de no solo usar las herramientas nuevas que mencionaba, sino de innovar en cuanto a la actitud, pasar de esa Exacto. estructura vertical a lo que nos mencionaba de la pirámide invertida, donde ponía al Ujú, profesor al servicio del estudiante. ujú. Sí, esto es un aspecto cualitativo, muy bien. Esmeralda y José, por ahí, o Luis, no me acuerdo quién era que levantó la mano. En sí, aplicar metodologías activas, es decir, Ya. participación. Por supuesto, también. Esmeralda, y está faltando algo. Kevin, Profe, buenas noches. buenas noches. Eh, yo quiero hacer un aporte, o bueno, llegar a un análisis también del video en el sentido de que decía que el profesor o el docente tiene que ser Ujú, empático y, y comunicador. ¿Por qué? ujú, Y esto lo relaciona en la vida práctica como docente, ya que existen algunos estudiantes, bueno, a nivel de maestría, en el cual no se pueden conectar o tal vez están ocupados. Entonces aquí también podemos aplicar lo que hasta incluso hablamos con el anterior profe y con usted, que es ser justos, ser ujú. democráticos. Aplicar la justicia en el sentido de que tal vez no ser tan rigurosos, no ser tan, ¿cómo se podría decir? Tan drásticos. Flexibilizar, sí, no ser Correcto, drásticos, flexibilizar, correcto. ¿ya? Entonces, a ese punto yo quería llegar al aporte del video, doctora. Gracias. Muy buen punto, Kevin. Dos aspectos ahí. Primero, nosotros tenemos esta orientación y vocación al servicio porque nuestro modelo educativo tiene un enfoque humanista. Eso uno. Se puede flexibilizar los procesos porque lo que no, nos interesa es la integralidad, la satisfacción. Sin embargo, como en la evaluación, en la supervisión y el control, no podemos dejar de vista que debemos cumplir criterios, procesos, que ya hay un reglamento, ¿no es cierto? Entonces yo voy a flexibilizar siempre y hasta que la norma y los procesos me lo permitan. Pero siempre buscaré luchar por los casos, atender situaciones. De hecho, hay un par de ejemplos aquí en los que si yo tengo que elevar a consejo de escuela, si yo tengo que seguir todo el proceso, analizar, dar oportunidad, cumpliendo en los tiempos y los procesos establecidos, yo lo hago. Es un trabajo que tenemos como enfoque humanista de la universidad, pero esto ya está establecido, ¿no? No es solamente, por ejemplo, iniciativa de los docentes y mía. No, esto ya está establecido y esa es la importancia que se tiene, ¿no? Una institución es lo que también replica en sus documentos institucionales. De hecho, una institución es lo que dice en sus documentos institucionales, porque si no se lo formaliza, no existe, son prácticas deliberadas como un tiro al aire, ¿no? Es letra muerta. Algo En que el también, video, en el sí, video cuando puso las aplicaciones al final también nos dijo hacer hincapié en el dinamismo, o sea, utilizar todas nuestras herramientas para que la clase no sea monótona, que sea dinámica. sí, exacto. Y que provoque esta ser más visual, ¿no? Porque yo podría utilizar presentaciones un poco más planas, pero créanlo que hay estudios y desde la neurociencia también todo tiene que ser a través del sistema nervioso, también tiene que trabajarse a través de los sentidos, tiene que ser más visual. Pero esto lo hago como estrategia. El todo no es los colores o los dibujos, no. El fuerte aquí es el contenido, es el dominio de la información, son estos debates, estos procesos de análisis, de debate, de reflexión que tenemos. O sea, esto en definitiva es lo relevante, porque claro, la herramienta, los gráficos, los colores me ayudan para no hacer la clase muy plana y tener un enfoque de atención un poco más sostenido, pero no es del todo, porque es un conjunto de aspectos. Pero nadie me dijo qué más.
Ya les voy a decir luego si es que no hay quien me comente del tema de innovación, que es algo que yo también he ido incentivando y mencionando que también como docentes y como estudiantes debemos procurar. Yo les dije cuál era el sentido y cuál era como que ese reto a nivel de mi coordinación me he propuesto con este grupo, con los casos prácticos. Bueno, y la implementación con el liderazgo transformacional, motivar al personal, fomentar la participación, capacitar y promover innovación. Una de las formas de innovación, porque ya no me van a decir, es la investigación. ¿Dijo o no dijo el experto en el video? Hablaba de que si quien enseña domina el conocimiento porque lo vuelve a decir, hace que su conocimiento se repita, se replique, se pruebe, se compruebe. Lo mismo sucede en la investigación, que al ser un proceso sistemático nos exige revisión, comprobación, el tema de propuesta de si existe una propuesta, el tema de socializarla. Es decir, ojalá se pueda también llegar a, obviamente no todos por tiempos, por limitaciones, pero por ejemplo sí me reservaré el hecho de identificar perfiles que quieran ir trabajando desde los casos prácticos. Si yo veo un caso práctico final relevante que es sobre el que se conversará mañana, de cuáles son las condiciones que debe trabajar y lo hace sumamente bien, y alguien tiene esta motivación a futuro publicar, porque esto toma tiempo también y cumple con los mínimos requeridos, pues bienvenido sea. Yo les hablaba de ir apuntando a procesos ya más formales de semilleros de investigación, que es lo que se busca. Eso es innovación, porque vamos a transformar y vamos a elevar la calidad, es decir, vamos a medir a través de estos criterios eh, la mejora, ¿no? Entonces, para poder investigar, usted ya empieza a dominar el conocimiento, especializar en una parte específica y orientar el proceso al estudiante. Bueno, Doctora, no que nos yo dio quería tiempo, hacerle claro. doctora, le habla Nelly. Hola, No, Nelly. más bien quiero hacerle una pregunta o a la vez o sugerencias. Yo sé que aquí voy a hablar algo de referente a la salud en esto en cuanto a liderazgo. Quisiera preguntarle a usted cómo trabajaría, alguna sugerencia. Por ejemplo, nosotros tenemos personal del código y de la LOCEP. Entonces, en cuanto a esto del liderazgo, por ejemplo, con ellos es bastante difícil trabajar porque ellos no aceptan el hecho de que tienen el respaldo, entonces se les motiva, porque el hecho de dar capacitación también es una motivación de participar, pero, o sea, no, ellos nos dan un más allá, por ejemplo, un tiempo más para las capacitaciones, participar en grupos, talleres, o sea, algo que se motiven, o sea, es difícil con el personal de código. ¿Cómo ahí actuar? ¿Qué sugerencias me podría ayudar con esto, doctora? Ahí hay que regresar a las bases. Cuando hay resistencia al cambio, sea de la planta docente, en este caso de los profesionales de la salud, hay que trabajar mucho en el tema de habilidades blandas, Nelly. Eso es regresar a las bases. Habilidades blandas del tema de empatía, solidaridad, el tema de ir también implementando procesos más humanos, ¿sí? Tú conoces al personal, sabes de qué manera puedes irles motivando. ¿Por qué te menciono eso? Porque si ustedes recuerdan en una de las láminas anteriores, decía, y yo les decía, no hay que polarizar. La resistencia sucede cuando ha habido un control amenazante o invasivo, es decir, un excesivo control. No es que vamos a dejar de controlar, pero lo que se requiere y lo que la organización está urgida es de procesos más humanos. Y regresar a las bases implica el tema de ir conectando con habilidades blandas, el tema de ir trabajando mucho esta parte de inteligencia emocional, que parece un tema menor, pero es determinante, porque cada quien sabe lo que tiene que hacer. No, a nivel profesional nosotros tenemos claro qué criterios, cómo nos miden, pero aquí hay que trabajar más hacia lo cualitativo, Nelly. Yo
Voy a enviarte un documento, un material para que lo profundices, porque esto no es solamente que se recomienda y se lo dice así. Esto tiene un proceso, tiene varios pasos, pero eso en principio, porque cuando hubo control excesivo, cuando hay mucha resistencia, es por esto, ¿sí? Hay una resistencia al cambio porque hay escepticismo, entonces tú tienes que volver a conquistar a ese equipo y la manera de volver a conquistar el equipo es humanizando los procesos, regresando a las habilidades blandas, Nelly, en principio. De ahí obviamente ya se va ajustando la parte técnica, ¿no? Ok, se motiva, se va a ver la meritocracia, el reconocimiento de que si se cumple con esos criterios, vamos a trabajar, bueno, con certificaciones, con capacitaciones. Quizás a una madre que es profesional le sirve más un permiso correcto. Cumple con tu deber, cumple con lo que te corresponde y se puede negociar el tema de permisos. Pero esto todo tiene que ser primero implementado a nivel em, organizacional, a nivel macro. Es decir, si hay, por ejemplo, un código, hay un plan, hay un protocolo, pues primero estipularlo de manera macro, ¿sí? Pero en principio trabajar desde las bases, habilidades blandas, procesos más humanos y de ahí al momento de ir estableciendo, también dependerá qué tipo de plan estratégico tienen, qué tipo de plan operativo, que si existe un código de ética, si existe algo ya normado que permita velar por los derechos de los trabajadores, también léete eso porque por ahí viene la forma de articular luego cómo nosotros retribuimos un buen trabajo, porque eso también con acción se conquista al equipo. Eso, Nelly. En principio, porque no es una tarea fácil, no es una pregunta fácil. Sí, es que la realidad, o sea, ellos como tienen les amparan sus leyes y como usted bien dice, pues sí, las bases, o sea, se llevan a las bases y tanta cosa, entonces ya estos de años la lucha contra ellos. Es Hay que, hay totalmente, o que, sea, sí es bastante hay que cambiarles el chip, como se dice, exacto. ajá, y una forma de cambiarlos, el chip es volver a lo humano, porque trabajamos con personas, trabajamos con talentos humanos, entonces sí es una tarea complicada, no imposible, pero sí es un trabajo de tiempo, de esfuerzo y de reconocer cuáles son las bases. Bueno, no nos dio tiempo, pero les voy a subir la práctica 7, ya con un ejemplo hecho. Son 3 preguntitas. De la misma manera, así como ayer, quien lo haga hoy ya lo sube así de manera concisa. Si dejamos ya para mañana, ya le toca hacer completo con la rigurosidad que se exige. No es que es menos importante lo que se hace, pero sí es un esfuerzo. Sí es un esfuerzo adicional el quedarse haciendo. Por ejemplo, José Ignacio, alguien también después ayer me dijo, sí, ya subí, ya está, ya tiene su participación, ¿sí? Porque lo hicieron de manera concreta, pero dieron un extra. También procede de la misma manera. En este momento subo ya el ejemplo hecho de la práctica 7. Son 3 preguntas. Quien lo haga hoy de manera cortita, concisa, eso sí, bien hecho, también cuenta ya como actividad práctica y el día de mañana ya van a ver reflejado participación de la unidad 6 y participación de esta unidad 7. ¿Estamos claros en esta parte? Pero todavía no está subido, ¿verdad? No, ya lo subo, sí, no Ya, me dio tiempo, ya en este momentito lo subo y ustedes lo trabajan ya su participación, ¿no? Que tiene que ser diferenciada, no es lo mismo de lo que se le propone en el ejemplo, eso es como para guiarles y motivar también el trabajo. No sé si hay alguna pregunta porque veo manitos levantadas, Lorena, Giovanni, Esmeralda, y si no vamos cerrando y les subo en este momento ya la actividad práctica en el Drive. Quienes gusten como participación, sube su aporte y ya tiene su nota también de la actividad práctica 7. Mañana cerramos el módulo, unidad 8. No vamos a tener tiempo de la actividad práctica porque debo dar algunas indicaciones, principalmente ya trate de probar Small, por favor. Usted ya debió haber hecho el test de prueba, revisar el instructivo.
y el día de mañana alguna duda, algún inconveniente, me comunica porque este módulo ya va a ser monitorizado, es decir, vamos a tener una camarita para la evaluación. ¿Ok? Eso no lo defino yo, eso ya está también establecido. Lo que se peleó, se luchó es porque no sea desde el primer módulo, sino desde el segundo hasta que tener este proceso de ambientación. Nos vemos la noche de mañana y bueno, pues siempre es un gusto el nivel de participaciones que tienen ustedes. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana. Estén muy bien. Gracias. Cuídense. Hasta mañana.